tardes, nos alegra que nos acompañéis en esta charla y presentación del libro El banquete de los humanistas, un brindis por los clásicos, que es un recopilatorio de textos variados, poemas, aforismos, artículos, incluso entrevistas, pertenecientes a una serie de diversos autores. Algunos están aquí esta tarde con nosotros, en torno a la importancia del humanismo y de los clásicos, importancia y necesidad del humanismo y los clásicos hoy en día. Conceptos tan importantes como democracia proceden de la antigua Grecia, de Atenas en el siglo V a.C., aunque de un modo más rudimentario, porque no todos votaban, como bien sabréis. Otra herencia fundamental que nos ha dejado en la tradición es la mitología. ¿Quién no ha sentido la desolación de Orfeo? El amor y la pérdida. Mitos griegos que, como bien dice Luis Alberto de Cuenca en su poema Apología de los Clásicos, publicado en este banquete de palabras, los mitos nos ofrecen arquetipos en los que nos reconocemos todavía y nos hacen comprender el mundo y ayudan a vivir y a morir. O bien, como acierta a argumentar José Luis Trullo, editor y artífice de esta recopilación, los clásicos hablan de la propia naturaleza humana y el mundo puede cambiar vertiginosamente, pero el ser humano parece que no. ¿No creen que todavía nos identificamos con el Quijote? Porque, como dice el refrán, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Respecto al canon occidental, que es un tema que se debatirá, se entiende como canon, en teoría de la literatura, el conjunto de obras literarias, filosóficas y artísticas consideradas fundamentales para comprender la cultura occidental. Una lista de clásicos que conforman nuestra tradición. En los años 80 y 90 en las universidades norteamericanas se cuestionó el tema del canon literario porque decían que eran autores mayormente europeos, porque eran hombres, porque eran de raza blanca, y entonces, en primer lugar, las mujeres no se sentían identificadas, los afroamericanos tampoco y otros grupos tampoco. Y empezaron a hacer una lista alternativa. Entonces, bueno, pues esto se verá más tarde. Hoy nos acompañan algunos de los autores de este recopilatorio, como Jesús Cota, José Luis Trullo, Carlos Rodríguez Estacio, Francisco Martínez Cuadrado, y también tenemos la suerte de tener a Juan Antonio Rodríguez Pous y Andrés Rodríguez. Debido a la premura del tiempo, pues los presentaré muy brevemente y de forma... Sí, indicar, antes de pasar a las presentaciones, que una vez que terminen las intervenciones, invita al público a participar y a preguntar o comentar lo que desee. Jesús Cota, licenciado en Filología Clásica y profesor de griego en la enseñanza secundaria, ha escrito novela, ensayos como Rehumanismo, una propuesta para el siglo XXI, libros de aforismos y de poesía, traductor de La vida solitaria de Petrarca. José Luis Trullo, a mi izquierda, licenciado en Filología Hispánica, autor, traductor y editor, fundador del Congreso Nacional de Humanistas y presidente de Cipres Cultura, acaba de publicar el libro La estirpe de Sócrates y editor de este libro, El banquete de los humanistas, un brindis por los clásicos. Bueno, pues como editor, él empieza, le damos la palabra. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos por venir y sobre todo muchas gracias a quienes habéis accedido a participar en la configuración de este libro. Es un libro que es un libro misceláneo. Yo lo quiero comparar un poco a un picnic, ¿no? En el que cada uno lleva lo que quiere. Hay quien hace una tortilla de patatas casera y hay quien coge una longaniza que tenía en el secadero, ¿no? Y todo se come y todo es bueno porque los que asisten son personas de calidad, ¿no? Como se decía antes. Entonces, por eso podemos encontrar textos hechos ex novo, como el caso de Paco, de Francisco Martínez Cuadrado, el caso de Carlos Rodríguez Estacio, y en cambio otras personas han preferido aportar algo que ya tenían, pero que es pertinente. Sobre todo se ha intentado conservar esa poética
más o menos coherente. ¿Y cuál es la poética subyacente al libro? Un libro que, al ser coral, por mucho que se quiera, puede haber alguna disonancia, pero no deja de ser un coro, ¿no? Un contenido muy interesante también, ¿no? Espero que sí. Sí, Espero muy que sí. intuitivo. Sobre todo es bastante variado, ¿no? Porque Reflexivo. hay poemas, hay aforismos, hay textos más breves, textos más extensos, y al final lo que confluye todo es en indicar, primero, un amor por los clásicos, por el legado greco-latino. Después hay un comentario, lo que decías, ¿no?, de la cancelación del canon. ¿Por qué todavía esos autores nos dicen algo si son gente de otro planeta, ¿no?, de otra sociedad, de otra época? En fin, bueno, sí, somos varones, pero yo no tengo nada que ver con la mayoría de ellos, ¿no? Y luego veremos por qué no. Entonces la idea era esa, ¿no?, que cada cual aportase lo que tuviera bien, y al final es el lector el que juzga, ¿no? Para mí es importante el hecho de que el canon no es tanto un listado como podían ser los autores, ¿no?, en la Edad Media, que eran aquellos textos que uno tenía que leer prácticamente y asimilar y hacerse como ellos, ¿no? Yo creo que son un espejo, al final son un punto de referencia para dialogar con ellos. No son palabras reveladas, como en algún momento de la historia sí fueron tenidos como tales. Antes lo comentaba con Andrés, ¿no? En el siglo XVI incluso se llegaba a postular que ningún autor que escribiera en latín podía utilizar ninguna expresión que no hubiese utilizado antes Cicerón. Hasta ese punto se llegó, ¿no?, de idolatría por los clásicos. Entonces no se trata de eso, ni muchísimo menos. Respecto al canon, que en realidad no existe. O sea, yo puedo disentir incluso del canon de Harold Bloom. Sí, por supuesto. Hay muchas cosas que ni me he leído, ni me voy a leer, ¿no? Y en cambio me he leído 3 veces las cartas a Lucilio de Séneca, que para mucha gente letrada no tiene ningún contenido filosófico. Yo lo respeto. Pero al final se trata de cuál es el valor que tiene esa interlocución con los clásicos. Y para mí esto es muy importante. ¿Por qué los clásicos siguen siendo válidos? Y yo, es una expresión que utilizo bastante a menudo. ¿Por qué nos conciernen todavía? Y no estamos leyendo algo como si fuera al menos yo no, un objeto bello, lejano, venerable porque es bello y es lejano, algo así como una especie de escapismo cultural, ¿no? Sino que realmente a mí me concierne. O sea, me siento apelado, me siento avergonzado y admirado a la vez, ¿no? Y todas esas sensaciones no son emociones, son teclas de mi espíritu, y yo tengo que lidiarme con ello. Y yo agradezco a los clásicos que me pongan en la tesitura de si les doy o no les doy la razón en cada momento. Y por ejemplo con Ana comentaba cuando estábamos preparando la sesión, pues que hay cosas que no se pueden suscribir de ninguna de las maneras, ¿no? Y ahora estoy preparando una edición de los fragmentos o las máximas morales de Demócrito, y hay cosas que es que no se pueden aceptar de ninguna de las maneras, ¿no? Por ejemplo, cualquiera que mate a un pirata o a un bandido es inocente, o sea, expeditivo. Si alguien comete un delito y tú lo sabes que efectivamente lo ha cometido, pues oye, no pierdas más el tiempo, ¿no? Y varios fragmentos muy misóginos, ¿no? La mujer no debe afanarse por hablar porque eso es algo odioso. O sea, calladita estás más guapa, ¿no? Seguro que suena todavía eso, ¿no? Menandro ya ni os cuento, Aristófanes, en fin, como sabe nuestro amigo Jesús, que lo ha llevado a la escena más de una vez, Aristófanes es muy políticamente incorrecto. O sea, no hay ninguna persona de condición homosexual que pueda soportarle a Aristófanes sin tener que mirar en algún momento para otro lado, ¿no? Pero al final hay que quedarse con algo que es muy importante, lo que decía Ana, ¿no? ¿Por qué personas de sexo femenino, o por qué una persona afroamericana no se puede sentir concernida como yo, que soy un español del siglo XXI, respecto a algo que dice un romano del siglo I? Yo creo que sí, de hecho siempre ha ocurrido. ¿Por qué ahora no? Pues porque ahora hay alguien, o algunas instancias, no diré manos negras, que están interesadas que en lugar de hablar de la humanidad y lo que compone la humanidad, que son los individuos, más allá de nuestra condición sexual, nuestro género, de dónde venimos, etcétera, etcétera, tenemos mucho más en común que aquello que nos separa. Y los clásicos, los buenos clásicos, o al menos aquellos textos, o los pasajes de los textos que todavía podemos soportar leer, son aquellos que inciden en ese aspecto común. Entonces yo creo que los clásicos son válidos todavía hoy en día porque nos ponen ante el espejo de lo común. Y cuando estamos en una época que se está incidiendo tanto en lo que nos diferencia,
esa especie de apoteosis de la diferencia, ¿no? O sea, parece que hay una diferencia para cada gusto. Yo puedo tener ahora mismo 10 diferencias. Si lo pongo por ideología, por inclinación sexual, por geográfica, las que quiera, si es que, total, se trata de descomponer lo humano, ¿no? Y olvidarse de lo común, ¿no? Aquello que realmente es lo que ha sostenido el legado de Occidente durante todo este tiempo. Pero, como decía antes, y voy a ir acabando ya, es muy importante no dejarse abrumar por los clásicos, porque ya ahora voy a acabar con unas citas muy jugosas de los propios clásicos, que ellos tampoco se dejaron abrumar por sus propios clásicos. O sea, no hay que olvidar que un señor que se llamaba Xenófanes, en un momento determinado dijo, bueno, Homero escribe muy bien, muy buen poeta, pero ¿qué es eso de que los dioses vayan por ahí con esos adulterios, con esos caprichos? ¡Qué volubilidad! No, lo divino es mucho más, es algo abstracto, etcétera. Eso ya era una cancelación realmente de la tradición, y así muchos más, ¿no? Pero fijaos, os voy a poner solo unos ejemplos. Por ejemplo, dice Cicerón, la antigüedad se engañaba en muchas cosas que después hemos visto reformadas merced al estudio, al uso y al tiempo. Esto lo dice sobre la adivinación. ¿Por qué? Porque seguramente más de una vez a Cicerón le dirían, bueno, eso de dónde te lo sacas, eso es nuevo. No, siempre se ha dicho lo contrario. Y él decía, no, los antiguos también se engañaban, sus antiguos, claro. Séneca, ¿acaso no sigo yo a los antiguos? Lo hago, pero también descubro cosas por mí mismo. No soy su esclavo, sino su seguidor. Un seguidor que puede ser también molestoso, puede ser un tábano, como lo era Sócrates, ¿no? O sea, cuando coincido con ellos les doy la razón y los siento a mi mesa, y cuando no, se lo censuro, como acabo de hacer yo ahora mismo con Demócrito, ¿no? Petrarca, el gran idólatra también de los antiguos, ¿no? Y a él le hubiese gustado ser uno de ellos, ¿no? Decía, en una de las seniles, es frívolo fiarse solo de lo antiguo. También los que descubrieron algo fueron jóvenes en algún momento. ¿Por qué? Porque Petrarca también quería ser clásico, y para eso se tenía que dar una oportunidad a sí mismo, porque si no estaba listo de papeles, ¿no? Como decimos aquí. Y por último, Lorenzo Valla, que como sabéis fue también muy molestoso, porque impugnaba que ciertos documentos que se tenían por irrefutables, por ejemplo la donación de Constantino, pues en su momento él demostró filológicamente que era un artefacto falso, por todo lo que suponía. Pues él dijo, no siempre hemos de fiarnos de los autores que, aunque dijeron muchas cosas, autores se refiere a los antiguos, a veces, de acuerdo a la manera de ser de los hombres, se equivocaron. ¿Qué quiere decir la forma de ser de los hombres? Falibles. Es decir, los hombres somos falibles. Los clásicos son falibles. Son buenos referentes porque han resistido la interlocución de siglos, pero no son palabra revelada. Entonces, está muy bien que amemos a los clásicos, pero no tenemos que idolatrarlos. Sí que tenemos que defenderles porque nos dan esa última pista de lo humano universal, pero no tenemos que caer de rodillas ante ellos. Y para acabar, una cita de Horacio, que dice en una de sus epístolas, si la novedad hubiese sido algo tan mal visto por los griegos como por nosotros, se refiere a los romanos del siglo I, cuidado. O sea, ¿qué habría ahora viejo? Es decir, algo tan obvio como que los viejos fueron jóvenes en algún momento, nos tendría que hacer pensar que quizás entre nosotros en esta sala haya un futuro clásico y que le tenemos que dar alguna oportunidad al menos. Muchas gracias. ¿10 minutos? Bueno, señores, buenas tardes. Yo soy también profesor de griego. ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? Vale, ¿y si hablo así se me oye? ¿Mejor? Igual. Bueno, pues entonces... ahora sí, me tengo que pegar la boca. Vale. Bueno, pues señores, sí. Resulta, yo soy también profesor de griego, y los de griego pues también estamos bastante... Los profesores de griego estamos en extinción. Hay en esta época del mundo que hay tanto materialismo, tanto utilitarismo, pues el griego es lo último que se piensa que sirve para algo. De hecho, hoy me he estrenado con mis alumnos de griego de primero, eran 9 chicos, todos encantadores, y hice una reverencia ante ellos y dije, gracias por escoger mi asignatura a pesar de la presión social, porque hay mucha presión social para que no escojan eso. Todo el mundo dice, ¿eso para qué sirve? No hagas eso. Es tremenda la presión social que hay contra eso. Además, incluso entre los mismos profesores.
O sea que en realidad los griegos estamos, se me oye, Sí, sí. estamos un poco en extinción. Así que yo, siempre que se me permite una oportunidad de defender a los griegos, pues vengo, y José Luis me invitó a participar en este librito con 4 poemas y yo he participado. Yo venía aquí con una idea muy breve quería decir cuáles son como las 3 o 4 grandes ideas que los griegos nos han aportado. Y yo pienso que son como 3, son 2 ideas y 2 actitudes. Una idea es la idea de logos, pensar que el universo está como presidido por un logos, por un orden, una armonía. De hecho, la palabra cosmos en griego es belleza, orden. Y ese cosmos, ese logos tiene en nosotros una chispa divina, y nosotros, el ser humano, es la única criatura capaz de conectar con ese sentido, esa belleza y ese bien que hay en el cosmos. En ese sentido, lo más maravilloso y sorprendente de la realidad no es el universo, sino el ser humano. En fin, yo no soy filósofo, pero se me ocurre decir que 2 más 2 son 4, aunque cuando no hubiese universo. Y eso el ser humano lo comprende. Por eso a los griegos les sobrecogía la inteligencia humana por encima incluso de la materia. Y era algo sorprendente. De hecho decía Sófocles: muchas cosas son admirables sobre la tierra, pero ninguna tanto como el hombre. Porque el hombre es la única criatura que no se siente explicada del todo por el universo y es capaz de comprender cosas que son como casi ajenas al universo, ¿no? Esa idea de logos, y por tanto el antropocentrismo, que el ser humano es como el centro del universo y la criatura más sorprendente, y los griegos se veían a sí mismos como un híbrido de dioses y de animales. Eso es el hombre, ¿no? Pero que lo que más nos define es la parte que tenemos en común con los dioses, no con los animales. Porque con los animales no podemos tener hijos, pero con los dioses sí, con los dioses tenemos hijos. Y lo que más nos define es nuestra similitud con los dioses. De hecho, yo creo que el arte griego y la elegancia griega tiene que ver mucho con eso, exportarnos como dioses y no como animales. Y que al hombre se le conoce más estudiando a los dioses que a los animales. Es la mejor manera de conocer al hombre, no a los animales, a los dioses. Y de hecho, a los dioses lo que más le interesamos somos nosotros. No le interesa, a Poseidón tiene millones de delfines en el océano, pero no le interesan. Le interesa pues Héctor y Aquiles, y de hecho los dioses van a la guerra de Troya y eso es lo que les interesa. Entonces somos nosotros. Por tanto, no es tanto un antropocentrismo ingenuo de somos los mejores, sino que hay razones sensatas para pensar que la única criatura que sabe que existe, que sabe que va a morir, que mira a las estrellas, le pone nombre, tiene algo que no muere y que conecta con lo divino del universo. Los dioses son como el alma del universo y nosotros tenemos también un alma que no muere. Así que logos y antropocentrismo son para mí como 2 ideas fundamentales que nos transmiten los griegos. Y luego 2 actitudes que nosotros hemos heredado de ellos, que una es la curiosidad intelectual y la autocrítica. Y te ha apuntado un poco José Luis. La curiosidad intelectual es que los griegos son un pueblo interesantemente muy curioso. Por ejemplo, en todas las culturas existen logógrafos, gente que dice aquí reinó Mengano y fulano y tal familia muy importante, pero los griegos llevaron eso a un nivel profesional y crearon la historia. No hicieron solo crónica de su pueblo, historia. Y lo hicieron lo mismo con la matemática y con la medicina. Y por ejemplo, ahora estamos traduciendo con los chicos a Genofonte, que es un soldado, discípulo de Sócrates, y Genofonte pues, fue contratado junto con 10.000 griegos por Ciro, persa, y fue a Persia. Allí murió Ciro y los pobres 10.000 griegos, bueno, 10.000 tiarrones que tienen que cruzar Persia, en medio de enemigos, y ese hombre pues se dedicó no solamente a contar lo que le pasó, sino contaba cómo eran los armenios, cómo eran los kurdos, cómo eran los persas. O sea que muchas cosas de los armenios y los kurdos los sabemos por un soldado griego, no por los armenios y los kurdos. O sea que era un pueblo muy curioso. Esa actitud interesante de interés por el mundo y de sabiduría también la hemos heredado de ellos. Y otra actitud que hemos heredado de ellos es la autocrítica. Los griegos se dieron cuenta de que cuando empezaron a comerciar, que otros pueblos tenían otras culturas de otros dioses, y empezaron a plantearse si la de ellos no era la auténtica, porque en realidad todos tenemos una tendencia natural y que yo creo que sana al etnocentrismo. De hecho, en mi casa compré una casa y que tenía una enciclopedia que se llama La raza humana, un libro totalmente incorrecto ahora, 4 tomos sobre la raza humana. Y entonces empecé a mirar la raza humana y junto con los masái, no sé qué, venía una tribu, eran los blancos europeos, y se ve una mesa, una familia, están viendo la televisión.
Y yo me chocó mucho verme como una tribu, porque somos etnocéntricos, no lo podemos evitar. O sea, los demás son tribus, pero nosotros no. Bueno, luego le pasaba igual. Entonces, cuando empezaron a comprender que otras culturas tenían otros dioses, dijeron, a lo mejor no son los verdaderos. Y empezaron a hacer crítica a su cultura, que puede ser destructiva cuando se lleva a extremos, pero a la vez constructiva. Nosotros somos de los pocos civilizaciones que ha hecho de paso hemos hecho esclavos, y eso lo hemos reflexionado, nos hemos fustigado. No todos los pueblos han hecho eso, lo hemos hecho nosotros, ¿no? Y viene de esa actitud de los griegos de conocerse y de fustigarse. Y que quiero ver la hora, cuánto tiempo llevo. Perdón, no estoy viendo el móvil, que quiero saber la hora, no sé cuánto tiempo llevo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a leer unos poemas que están aquí, que los voy a repartir porque los poemas, si se leen, se entienden mejor. Entonces, Andrés, ¿tú me harías el favor de repartirlo? No sé si va para todo el mundo. Si no, que se compre el libro, ¿no? Y ahí también. Vale. Entonces, resulta que yo hice unos poemas. Yo, aunque soy profesor de griego, hice unos poemas porque yo di filosofía 8 años. Entonces dije, a ver si meto en un soneto a Anaximandro, en un soneto a Protágoras, en un soneto a Pitágoras. Y lo intenté. Entonces, no son poemas muy líricos, son filosóficos, no son líricos, pero ya que me lo pidió, digo, son poemas sobre filósofos griegos. El primer poema lo voy a leer es sobre Homero. Resulta que Homero es, por cierto, la semana que viene, el miércoles, hablo de Homero. O sea, que quiere venir Homero. Pues Homero, otra cosa que nos dieron los griegos fue la literatura. Que los géneros literarios se los inventaron los griegos, tal como nosotros los tenemos. Y entonces en Homero ya está toda la literatura. Hay una escena preciosa de la Odisea en que Odiseo naufraga desnudo y se encuentra con Nausicaa que lo acoge, lo lleva al palacio de los Feacios, y entonces llega un bardo, un juglar, Aedo ciego, y se pone a contar las historias de Ulises que llevan de boca en boca. Que Ulises se echa a llorar, todo el mundo descubre, ¿tú quién eres? Y él entonces empieza a contar todo lo que le ha pasado. O sea, la escena de las sirenas, el cíclope, todo eso es un flashback, es una retrospección que él hace ahí ante el público. Con lo cual ya está ahí la literatura. El flashback, el cambio de planes, plano divino, plano de dioses, cambio de sitio, el autor metiéndose en la obra. Porque claramente yo veo en Aedo un autorretrato de Homero. Entonces, pues, en el primer poema lo que hago es una rememoración de Ulises, como si estuviese ya mayor, y le cuenta ya a Telémaco, después de pasado todo, cuando el Aedo ciego vino allí y contó su historia. Es el primer poema. Esta noche de invierno y de sosiego, Telémaco, recuerdo la nobleza de Alcino, aquel rey que oyó mi ruego, y sin saber quién era, con alteza me acogió. Ya en la mesa, un bardo ciego, de modo es su nombre, con destreza cantó mi historia, y yo sentí tal fuego que cubrí con un velo mi cabeza. Nadie veía en mí más que un extraño, y tan solo aquel ciego me veía con cantos que llegaron un buen día antes que yo a mi patria. Cuánto daño para los náufragos que desesperan si los aedos ciegos no existieran. Bueno, pues ese poema le hice por Homero. Los demás ya son más filosóficos. Este es más lírico, más son filosóficos. Pero porque todo mi interés era meter en un soneto a Anaximandro, a Pitágoras. Entonces, pues, eso era un reto. Así que en este primer poema de Anaximandro, era un filósofo un poco pesimista que venía a decir que todo el universo consiste en lo indefinido, en el apeiron, el infinito, y hay como una llamada a las cosas a distinguirse, a ser distintas, como si hubiese una realidad invisible que la llama a distinguirse, pero luego tienen que pagar muy caro el pecado de haberse distinguido y vuelven al apeiron otra vez con la muerte. O sea, para escapar de la muerte y de la indefinición tienen que distinguirse, pero el pecado que han cometido lo pagan con la muerte. Y aquí ya se apunta un poco el dualismo de los griegos. Es un poeta pesimista, pero tiene su interés. Dice Anaximandro, no hay más sentido que este sinsentido.
ciega necesidad del universo, empeñado en no ser más que universo. No somos en el ser, sino un descuido. Todo tiende a evitar este reverso de indiferencia universal y olvido, y en pago vuelve todo a ser sumido en la indefinición de un todo adverso. Solo tú, vida, efímera porfía, contra la inmensidad yerta y vacía, te alzas propia y feroz contra lo inerte. No hay más remedio, oh párvula osadía, que aceptar ser mortal para tenerte y escapar de la muerte con la muerte. Y el siguiente poema, pues lo dediqué a Pitágoras, que es un filósofo que ya con el que se inició el dualismo, muy propio de Grecia, y para mí ha sido una de las... El dualismo ha tenido más desventajas que ventajas, para mi punto de vista, en nuestra concepción, pero tiene algo de verdad, algo de luminoso, porque Pitágoras se daba cuenta, él decía... ¿Cuánto tiempo llevo? Sí, tú tienes. Vale. Él decía, ya mismo termino, él decía que todo lo que hay de comprensible, que me perdonen los filósofos, pues yo soy filósofo aficionado, que todo lo que hay de comprensible y bello en el universo responde a algo que no es propiamente la materia, que es la proporción, el número, la armonía, y esa es una realidad divina que tiene correspondencia con algo divino en nosotros, que es el alma. El cuerpo es como, él decía, el cuerpo es una tumba, nos regaló esta famosa máxima, el cuerpo es una tumba. Y entonces nuestra alma conecta con lo divino, lo luminoso. Entonces pues empieza el dualismo, con Pitágoras, que aparte del teorema, pues era un filósofo. Y dice así. ¿Alguien sabe leer bien o declamar bien? ¿Esther? ¿Lo puedes leer tú? ¿No? Bueno, que lo cuentan, declamamos regular. Todo lo que era igual... Ah, sí, porque Pitágoras dice, el ruido con número, proporción, ya es música, ¿no? Todo lo que era igual lo hace diverso el número en un orden definido. La música sin número es ruido. La palabra con número es un verso. Luchando contra el caos turbio y perverso, la proporción imprime su sentido, que capta nuestro espíritu encendido para hacer comprensible lo disperso. Mientras el mundo alrededor retumba, se afana nuestro cuerpo en recluir al alma que lo aparta del placer. Porque ella es Dios y el cuerpo es una tumba. La vida no es un bien, sino un morir. La muerte no es un mal, sino un nacer. Bueno, pues chicos, y ya voy a terminar. ¿Me da tiempo al último? Vale, señor, el último ya. El último es Protágoras, que es un filósofo que decía, que era filosofista, sofista, y decía que no sabemos si los dioses existen, no sabemos bien por la verdad, pero yo tengo la sensación de que no sabemos qué es lo cierto, pero sí sabemos qué es lo certero. Lo certero es, por ejemplo, un sistema político que esté a la medida del hombre. El hombre es la medida de todas las cosas, y el sistema político que impongamos a lo mejor no es el mejor, pero que esté a nuestra medida. También él pensaba que no sabemos cuál es la mejor cultura del mundo, pero desde luego la que esté... la nuestra no es la verdadera, pero tampoco la de los otros es mejor por ser de otros. Pues sigamos la nuestra, ¿no? Eso lo dice él. Entonces yo voy aquí a leer a Protágoras y ya termino. Que dice así. Si la verdad no existe, todo es cierto, siempre que esté cortado a la medida del hombre. De esta ciencia revestida, la nave del Estado irá a buen puerto. Creer que todo es falso es tan incierto como creer que hay solo una medida. Sabio es, pues, en verdad tan dividida, respetar la que os dieron los que han muerto. Que en esta muchedumbre de opiniones, lo antiguo y propio es óptimo asidero, lo único que puede más que crono. Y sepa quien defienda sus razones que lo más cierto es siempre lo certero. Comparta la verdad al fin su trono. Pues nada, muchas gracias.